Existen infinitas cantidades de cosas que pueden salir mal en tu sistema digestivo, desde problemas en las piezas dentarias o glándulas salivares, hasta por ejemplo tener intestino permeable, colitis o infinidad de alteraciones que hacen la presencia de síntomas digestivos de los cuales hoy la gente padece más y más. Todos pensábamos hace 20 años que el tubo digestivo era simplemente un tubo donde sucedían diferentes procesos digestivos. Hoy, si quieres evitar o resolver problemas digestivos como la inflamación, constipación, hasta cosas más graves, hay ciertos niveles de conocimientos que, te gusten o no, tienes que conocer para poder mejorar y para poder ver cuáles son las cosas que realmente tienen sentido hacer y cuáles que no tienen sentido. Piensa que más de 3/4 de tu sistema inmune se encuentran realmente distribuidos por tu sistema digestivo y solamente 1/4 está en el resto del cuerpo. Piensa que es una membrana celular la que separa dentro y afuera de tu intestino. Si se rompe, vas a empezar a generar alergias a las cosas que antes digerías sin problemas. Al haber alergia, habrá una activación de tu sistema inmune y comenzarás a generar más inflamación. De hecho, tu sistema digestivo está tan interrelacionado con tu cerebro que en el sistema nervioso entérico, que es en el que tenemos distribuido por todo nuestro intestino, tenemos más neuronas que en nuestro cerebro. Ambas redes igual van a estar unidas entre sí, por eso le llamamos el segundo cerebro, y van a estar unidas por un nervio que se llama vago o neumogástrico. Esta conexión en realidad es la razón por la que cuando estás nervioso sientes mariposas en el estómago o tienes malestar digestivo antes de un examen. De hecho, también es la razón por la cual algunos medicamentos como los antidepresivos causan náuseas y molestias digestivas que encima pues alteran tu flora bacteriana y a la vez por esa razón pueden causarte depresión. Incluso es la razón por la cual intolerancias alimenticias o inflamación digestiva pueden cambiar tu comportamiento y hacerte sentirte menos inteligente o incluso menos enfocado. Hoy vamos a ver los problemas más frecuentes y cómo resolverlos para que puedas bajar la inflamación en tu sistema digestivo y en tu sistema corporal en general. En primer lugar tenemos la sensibilidad a FODMAP. Mucha gente hoy ha mejorado un poco su alimentación. Es que a pesar de comer en casa, a pesar de comer comida real y dejar el gluten, sufren trastornos digestivos variados que no cesan a pesar de dejar de comer, y eso se debe a comer un tipo de carbohidratos específicos llamados FODMAP: fermentables oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué fermento estas sustancias y me generan inflamación y malestar digestivo? Y todos los síntomas asociados a la inflamación. Inflamación que no va a ser solamente digestiva, sino que se va a manifestar en todo mi cuerpo y va a traer mayores dolores articulares. Y por ejemplo, si yo tengo artrosis, va a empeorar aún la sintomatología. Cuando comemos incluso una dieta sana, mucha de la comida que consumimos es de alto residuo. Eso significa que mucha cantidad de esta sustancia no va a poder ser digerida. O sea, no va a poder ser completamente transformada en micronutrientes. Entonces, no desaparece, sino que existirá una cantidad mayor de material como fibra que no es digerible, la cual es una sustancia de las cuales se alimentan nuestras bacterias. Las bacterias que viven dentro de nuestro cuerpo, y al mismo tiempo, si no consumimos nada de estas sustancias, ellas van a morir. Por lo tanto, no es una cuestión de consumir demasiado para que las bacterias crezcan de más y generen hinchazón, constipación, diarrea o incluso síntomas no digestivos, como dificultad para enfocarse o la depresión y la fatiga que están relacionadas a una sensibilidad del FODMAP. Es una cuestión de mantener un balance. Si no consumo nada, no crecen mis bacterias. Si consumo demasiado, tengo una sobrereacción a este tipo de sustancias. Te dejaré una lista en la descripción del video con los alimentos ricos en FODMAP para que tú puedas conocerlos. La respuesta obvia es, bueno, si yo tengo estos síntomas, tengo que reducir la cantidad de alimentos ricos en FODMAP y esto me ayudará a deshacerme de todos estos síntomas que aquejan mi cuerpo. Entremos al primer consejo de corrección. Si tienes estos síntomas,
elimina los alimentos más intensamente asociados a los FODMAP y observa cómo te sientes. Si bajó la inflamación, yo puedo mejorar mi flora bacteriana tomando probióticos para que cuando reincorpore en pequeñas cantidades esas sustancias no me den los mismos síntomas. Puedes utilizar remedios fitoterapéuticos para reducir los síntomas que dan los alimentos ricos en FODMAP, como puede ser el castaño de Indias, la menta y el quebracho. Estas sustancias básicamente van a relajar el intestino delgado e impiden la producción de gas metano, que es el que se genera en la distensión. En segundo lugar, como razón base para generar estos niveles de inflamación a nivel digestivo, tenemos la falta de enzimas digestivas. Esto es muy común en dos situaciones puntuales. Las personas que comen mucha cantidad de comida de repente, que comen una sola vez por día, ya que para hacer esto es necesario tener la capacidad enzimática para poder digerir todo lo que estoy comiendo. Por otro lado, le pasa también a las personas que comen muy estresadas. Cuando acaban de hacer un entrenamiento físico muy intenso, cuando están estresadas por razones laborales o razones familiares, se van a disminuir la producción propia de enzimas digestivas. El típico ejemplo de esta situación es cuando al consumir mucha cantidad de proteínas y haces un análisis de sangre de proteínas, estas saldrán bajas a pesar de estar tomándolas. Esto sucede porque no estás pudiendo absorber y digerir correctamente por falta de enzimas. La mejor manera de confirmar estas sospechas, si yo tengo dudas sobre si me faltan enzimas, es con estudios de materia fecal que además en general también ayudan a evaluar la flora bacteriana. ¿Cómo puedes saber si tienes un problema de enzimas digestivas? Aquí te voy a mencionar algunos síntomas, los cuales pueden prender un foco de advertencia en ti si los presentas. Sentir distensión en estómago y luego de la comida incluso por un par de horas. Generar gas y distensión justo después de la comida. Llenarte rápidamente con poca cantidad de comida y sobre todo, la presencia de comida no digerida en la materia fecal. Esto, si bien es asqueroso, sirve para observar qué comida mi organismo está en condiciones de procesar y qué comida no. La comida que mi estómago no digiera en materia fecal tiene que llamarme la atención, y estos son alimentos que por más que puedan ser saludables, mi organismo no puede digerirlos en ese momento. Por otro lado, también tenemos la materia fecal, que en general cuando tiene un problema de digestión de grasas, esta flota. La manera de resolver tus problemas es muy simple. No comas durante momentos altos de estrés. Si tienes momentos altos de estrés en el día, practica los ayunos intermitentes y realiza respiraciones profundas, las cuales te ayudarán a relajarte antes de comer y facilitar así el proceso parasimpático y de liberación de enzimas. O bien, utiliza suplementos como el triptófano 5-HTP que relajan el sistema digestivo y hacen que puedas digerir mejor y liberes una mayor cantidad de enzimas para poder absorber más nutrientes. Hacer ayunos intermitentes y dar algunas horas de descanso a tu cuerpo para poder reponer estas enzimas digestivas y para poder producir más, porque reducen la inflamación en tu cuerpo. Sobre todo la inflamación de tu sistema digestivo. Cuando tienes bajos niveles de inflamación, tu hígado puede producir efectivamente una mayor cantidad de bilis, la cual te beneficiará en la digestión. Si después de esto no ha sido suficiente para bajar la intensidad de tus síntomas, siempre puedes utilizar enzimas digestivas que se toman en forma de suplemento. Hay que tener en cuenta que las enzimas digestivas tienen que ser consideradas en esta situación como tratamiento por tiempo determinado. No tienen que ser usadas para siempre. Siempre trata de arreglar el problema verdadero en primer lugar y luego utiliza otras herramientas como puedas para sostenerte mientras tanto. Y en absoluta y última instancia, si no toleras ninguna otra opción, siempre va a ser mucho más fácil para tu cuerpo digerir, por ejemplo, un jugo que la misma cantidad de verduras o frutas que se vayan a consumir de manera cruda y completa. Es importante tener presente de todas maneras que si tuviste una cirugía de vesícula biliar, una colecistectomía, tu producción de bilis va a ser menor que la de otra persona, ya que la bilis normalmente se acumula en vesícula y es liberada de repente, pero mucho más concentrada.
Pero si ya no tienes la vesícula, ya no la puedes concentrar y por ende vas a tener mucha más dificultad que otras personas en digerir grasas. Mi primer consejo para esas personas va a ser una dieta cetogénica. Por otro lado, la flora bacteriana va a ser central en bajar la inflamación de nuestro sistema digestivo y de nuestro cuerpo. Nosotros podemos tener inflamado nuestro sistema digestivo y sentirnos mal, tanto si tenemos pocas bacterias como si tenemos un exceso de bacterias. Las obvias maneras de arruinar tu flora y tener poca cantidad de bacterias en tu organismo van a ser no darles de comer la comida que normalmente consumen. Básicamente, esto sucede cuando tienes una dieta baja en fibra y alta en azúcares y obviamente el uso de antibióticos. ¿Qué síntomas voy a tener si tengo poca cantidad de bacterias? Bueno, como no fermento, tengo poca cantidad de gases y esto puede parecer positivo si yo venía de una situación en la que tenía muchos gases, pero en este caso no lo es. ¿Qué otros síntomas voy a tener? Voy a estar constipado, voy a tener más síntomas de tipo alérgico y voy a tener tendencia a generar trombosis en general, que son todos consecuencia de un estado más inflamado. De igual forma, se presenciará una disminución de la resistencia física comparativamente con la media normal. Si sospechas que este puede ser tu caso, puedes empezar a mejorar ahora mismo. Consume en primer lugar probióticos de amplio espectro. Esto significa usar los probióticos que te harán traer la mayor cantidad de cepas bacterianas posibles. Esto significa distintos tipos de bacterias para que cuando crezcan en tu sistema digestivo mantengan una variedad y no tengas un sobrecrecimiento de una bacteria específica. Si yo tomo pocas cepas bacterianas, corro el riesgo de tener un sobrecrecimiento de pocas cepas bacterianas que me van a dar una consecuencia negativa por otro lado. Obviamente, para que sobrevivan esas bacterias necesitamos prebióticos, alimentos que las bacterias consumen para poder sobrevivir. Quienes tienen la mejor flora bacteriana también son personas que tienen un consumo mucho mayor de fibras que las personas normales. De hecho, muchas veces duplican el consumo normal de fibra en una persona normal. Si no te es posible aumentar el consumo de este tipo de alimentos, usa suplementos. Los suplementos como la inulina, que son formas de prebióticos, vienen en polvo y encima, como tienen un gusto dulce, mucha gente los usa para endulzar de manera natural. La mejor manera de reparar este tipo de desbalance de pocas bacterias de golpe sería un trasplante de materia fecal, pero como en la enorme mayoría de nuestros países esto todavía no se practica, ya que estamos en pañales sobre la información de la flora bacteriana, lo que podemos hacer o puedes hacer en tu casa es un enema de probióticos. Suena intenso, pero es simplemente para que reduzcas la cantidad de síntomas lo más rápidamente posible. Si sospechas de una disminución en tu flora bacteriana, simplemente puedes tomar 4 o 5 cápsulas de probióticos que vienen en los frascos normalmente y la puedes diluir en agua y poder hacer un enema con 1 litro de agua tibia. Es importante tener en cuenta, como mencionábamos anteriormente, que el sobrecrecimiento bacteriano puede estar en el intestino delgado o en el intestino grueso. Si tengo muchas bacterias, voy a tener síntomas como poca acidez estomacal, que va a ser insuficiente para poder digerir correctamente los alimentos que consumes. El sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, que es un lugar donde normalmente no debe de haber demasiadas bacterias, se puede presentar síntomas como colon irritable y va a suceder sobre todo en personas que consumen muchos hidratos de carbono, porque muchas de las bacterias que yo no quiero que crezcan de más se alimentan de azúcares y almidones. Si consumes una cantidad de alcohol importante, también vas a fomentar esto, sobre todo si uno lleva muchos años haciéndolo. Y también está la situación en la que se fomenta el SIBO, que es sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, que es cuando consumo durante mucho tiempo anticonceptivos orales. Yo puedo tener un sobrecrecimiento en intestino delgado, que como te mencionaba, se llama SIBO, o puedo tenerlo en colon. Entonces, ¿cómo diferencio en cuál de los dos lugares lo tengo?
generándome la inflamación, las molestias, las alteraciones en mi capacidad de concentración y muchos otros síntomas que yo sé que están asociados a problemas digestivos? Muy fácil. En los momentos de mayor malestar digestivo, presiona los sitios en donde tienes el problema de inflamación. En el caso del intestino delgado, las molestias van a encontrarse por debajo del ombligo, en la parte central. Y cuando presionas en esta zona, si presionas hondo, profundamente, vas a sentir una molestia. Esa es la inflamación del intestino delgado. Por otro lado, si yo sospecho que esto está en el colon, busco en las fosas ilíacas, que son los dos sitios que están al costado de esta misma zona abdominal y en cada lado de los costados de la parte más baja de tu abdomen. Si el dolor se presenta en las fosas ilíacas y este dolor se ramifica hacia arriba, entonces podemos sospechar que se trata de una inflamación en colon. La manera más rápida y obvia de bajar la inflamación, si yo tengo tanto dolor en una de las zonas como en la otra, es hacer una limpieza para lavar el exceso de flora bacteriana que tengo, tanto si es en intestino delgado como si es en colon. Para que puedas saber cómo resolver esta situación, haremos un video donde se explicará cómo hacer paso a paso estas limpiezas. Posterior a esto están las limpiezas para evitar que esto pase nuevamente, porque una cosa es sacarme los síntomas que yo tengo y otra cosa es evitar el problema. Y para resolverlo, en verdad tengo que reducir mi consumo de hidratos de carbono, que en general me llevan al sobrecrecimiento. Ya sabes que hay bacterias que se alimentan de azúcares y almidones y comienzan a crecer de más. Puedo usar también algunas tinturas que me ayuden a controlar el tipo de flora que crece en mi organismo. Sustancias como el aceite de orégano o el extracto de ajo, que suelen ser también desparasitantes antifúngicas, le sirven efectivamente para controlar lo que crece y lo que no crece en el organismo. Si a pesar de todo esto sigo teniendo síntomas, usar un péptido que básicamente es una proteína muy pequeña que se llama LL37, que se ha demostrado ser muy efectivo para bajar la inflamación del sistema digestivo y las enfermedades autoinmunes ligadas a la permeabilidad intestinal. Esto es algo bastante nuevo, simplemente lo nombro para que conozcas. Espero que no lo utilices, pero sabes que existe cada vez más herramientas para mejorar nuestros síntomas relacionados a problemas inflamatorios de nuestro sistema digestivo. Por otro lado, en el SIBO funciona muy bien generar más ácido en el estómago, porque nuestro intestino delgado no debería normalmente estar lleno de bacterias de la misma manera que el colon, y normalmente esto debería ser controlado por el nivel de ácidos del estómago que pasan al intestino delgado. Cuando yo tengo poco ácido en el estómago y empiezo a permitir más sobrecrecimiento de bacterias, entonces consumir suplementos que me aumenten el nivel de acidez en el estómago son cosas que rápidamente me van a cambiar el clima en el intestino delgado y van a impedir esta formación de sobrecrecimiento del intestino delgado de bacterias. Obviamente, otro de los factores que más va a cambiar los niveles de inflamación que se goza en el cuerpo, pero de origen digestivo, va a ser el evitar los alimentos a los que eres sensible o intolerante o a los que haces alergia. El ejemplo obvio de esta situación es el consumo de gluten o de lactosa, que dada su frecuencia justifican que quienes sufren de colon irritable deberían evitar el consumo de la mayoría de los cereales y los lácteos, incluso si estos aportan beneficios y nutrientes. No todos los lácteos son iguales, pero mucha sensibilidad o intolerancia no son siempre ni para toda la vida y no necesariamente se dan por sentado que se deben de eliminar para siempre. De igual forma, no necesariamente esas intolerancias se dan por un cierto alimento. Por ejemplo, yo puedo hacer alergia o sensibilidad a una sustancia pensando que el problema está en el alimento y en realidad está haciendo mi cuerpo sensibilidad a un conservante o un aditivo o un colorante que venga incluido en este tipo de alimentación. Incluso puede hacer alergia a una toxina que sucede por contaminación y que no viene del alimento en sí mismo, como sucede con la aflatoxina y el maní,
en donde el maní se contamina de esta toxina e incluso puede hacer inflamación, sensibilidad o alergia a una sustancia por razones emocionales. Entonces, siempre es necesario recordar que si bien la lactosa y el gluten son los más famosos, existen miles de sustancias, muchas reparables, que me van a dar intolerancia o hipersensibilidad. La mejor manera o la manera más fácil de darme cuenta si yo tengo una intolerancia es si tengo cólicos luego de una comida que yo sospecho. Si tengo que ir al baño de manera frecuente, puede estar pasando la típica situación de la intolerancia a la lactosa, o si tengo un aumento de la mucosidad, que este sí es otro de los síntomas típicos de la intolerancia a la lactosa. Existen muchos test para intolerancia digestiva realmente. Yo no te voy a recomendar que te hagas uno. Si sospechas de alguna intolerancia a algún alimento, ahórrate el dinero que cuestan esos tests y elimina en casa sustancias de a 3 días o a una semana para ir viendo qué síntomas cambian y qué síntomas no. Si tienes sospechas de algunas sustancias, elimínalas y ve haciendo una prueba para ver si te bajan los niveles de inflamación o no. Siempre que hagas este test, hay que hacerlo con sustancias puras. Esto quiere decir básicamente que si voy a probar una intolerancia al café, para poder tacharlo de mi lista, no me tomo un frappé con jarabe y 100 gramos de azúcar, porque no voy a saber realmente a qué estoy siendo intolerante. Y no todas las intolerancias se resuelven de manera igual. Muchas requieren que elimines la sustancia para siempre, como sucede con el gluten, por ejemplo, para que al bajar la inflamación, bajen los anticuerpos de mi organismo, baje el dolor que yo pueda estar teniendo en ese momento, pero para eso hay que eliminarla por completo. En esta última instancia tenemos levaduras y hongos o parásitos. Las levaduras, hongos o parásitos, incluso el moho o las micotoxinas, como se saben, son grandes productores de inflamación. Te voy a dejar en la descripción un libro, una fuente para que tú puedas consultar y leer más al respecto. Pero si tienes síntomas relacionados a este tipo de situaciones, donde la gran diferencia con los demás es que tienes síntomas nocturnos, síntomas en los que te aumenta el deseo de hidratos de carbono, utiliza las técnicas muy simples de desparasitación o eliminación de hongos para que puedas corregir todo esto. Realmente de ninguna manera espero que hagas todo lo que yo te acabo de mencionar, pero simplemente si tienes síntomas digestivos que llevan mucho tiempo en tu cuerpo, o que tienes síntomas que sabes que están relacionados con la inflamación digestiva, por más que no las relaciones directamente con temas digestivos, tómate la molestia de averiguar por dónde vienen, si es un tema de hongos, si es un tema de parásitos, un tema de la flora bacteriana, un tema de enzimas digestivas o de alergias. En base a eso, usa los consejos de este video para resolver los problemas puntuales que tienes y ahórrate estos síntomas. Nos vemos en el próximo video.